Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Le damos la bienvenida a este su programa de todos los días. Cristo viene ya. Padre maravilloso Dios, soberano Rey, majestuoso Dios. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, amado Rey Salvador, porque tu misericordia, Dios, se renueva cada mañana, Señor, en nuestras vidas. Gracias por esa fidelidad tan grande, Señor. Gracias por ese amor, Señor, tan incondicional. Gracias, amado Rey. Gracias por tu misericordia. Gracias, mi Rey de gloria, por esa fidelidad, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados, nuestra maldad. Perdona nuestra perversidad, Señor. Perdónanos porque somos pueblo rebelde. Reconocemos delante de tu presencia cada falencia, cada pecado oculto. Perdónanos y reconocemos hoy, Señor, que te fallamos. Pido perdón por mi vida, por mis acciones, mi pensamiento, mi corazón. Señor, te pido perdón en el nombre de Jesucristo. Pido perdón por mi familia, por mi madre, por mi hermana, por mis hermanos, por mis sobrinos, por mis sobrinas. Pido perdón por mi hija. Pido perdón por mis hijos, toda mi familia, Señor. Perdónalos, Señor. Haz memoria de ellos, Señor, que no te conocen. Y te pido en el nombre de Jesucristo que seas tú tratando sus corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo los convenza. Padre, pido perdón por la iglesia, pastores, evangelistas, misioneros, adoradores. Señor, te pido perdón porque ha aumentado la maldad en el corazón de tus hijos. Se está enfriando el amor, Señor. Se está enfriando el amor, Señor, y la falta de perdón ha aumentado. La ira, Señor, la envidia, la vanagloria. Yo te pido perdón, Señor, y ten misericordia de aquel que está peleando esa batalla de levantarse nuevamente contigo, de obedecerte, de procurar hacer tu voluntad. Señor, ayúdalo, Dios. No es fácil, Señor. No es fácil cuando el enemigo te tiende a tierra, Señor. Te derrumba, Padre. Y que seas tú, Señor, con tu diestra de poder, con tu misericordia, levantando tu pueblo, Señor. Levanta al caído, Señor. Al que se le han ido los pies, Señor, al abismo. Levántalo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Ten misericordia del que está luchando por la vida, que le han diagnosticado cáncer, sida, leucemia, meningitis, trombosis, cirrosis, derrames cerebrales, aneurismas. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando cada vida, llevando sanidad, llevando una liberación, una restauración, en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Hay un pueblo, Señor, necesitado de tu palabra. Todos necesitamos de ti, Señor, y un milagro en nuestra vida, Dios. Necesitamos un milagro, Señor. Te lo pido, Dios. Ministra a tu pueblo, Señor. Da respuesta a cada petición, Señor, conforme sea tu voluntad, agradable y perfecta. Pero te pedimos, Señor, que esta palabra nos edifique. Que sea tu palabra la que nos sane. Que sea tu palabra la que nos restaure, Señor. Que sea tu palabra como lámpara a nuestros pies, Dios, lumbrera nuestro camino. Que sea tu palabra la que nos guíe, nos limpie, nos justifique, Señor, nos dé la santificación en el nombre de Jesucristo. Que esta palabra haga el efecto necesario a lo que es enviada. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Les saluda a su hermana en Cristo, Georgiana y Patricia, y le damos la bienvenida a este su programa de todos los días. Cristo viene ya. Queremos compartir un pensamiento de la palabra, una porción de la palabra. El tema que el Señor nos regaló es vivir para Cristo. Pero ¿por qué es tan difícil vivir para Dios? ¿Por qué pensamos que es difícil vivir para Dios? ¿Sabes por qué en nuestro pensamiento creemos que no somos capaces de servirle a Dios? Que no somos capaces de entregar la vida al Señor y de vivir para Él. Porque somos pecaminosos y carnales. Y sabemos que la carne y el Espíritu de Dios se oponen entre sí. Y es una lucha, una batalla constante. Ahora, como cristianos, se supone que debemos crucificar nuestra carne para que podamos vivir por el Espíritu.
Y el apóstol Pablo nos escribe en Gálatas capítulo 20, capítulo 2, versículo 20, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: he sido crucificado con Cristo. Escucha lo que dice Pablo. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, vivimos en un cuerpo carnal, sí, pero se nos instruye a través de la palabra a vivir de acuerdo con el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces, ¿pero por qué el apóstol Pablo? ¿Por qué declara esta palabra y dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Y es que a Pablo le ocurrió lo que el profeta Isaías siglos antes profetizó, valga la redundancia, o el Señor usó su boca. El Señor dijo: por él fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Si en alguien se cumplió esta palabra, fue en Saulo de Tarso. No andaba buscando al Señor, no andaba buscando a Jesucristo. Por lo contrario, sino persiguiendo a los que eran de Cristo, a los que seguían a Cristo. Él no preguntaba dónde estaba Cristo. Él respiraba amenazas con cartas de los principales sacerdotes para ir de casa en casa apresando y forzando a blasfemar a los creyentes, a los seguidores de Cristo. Él era un enemigo de Cristo. Escucha acá. Saulo, antes de tener la conversión, era un enemigo de Cristo. Persiguió a la iglesia de Dios. Pero el Señor le salió al encuentro. La gloria sea para el Señor. Por todos aquellos que a través de los siglos, a quienes el Señor les salió al encuentro. A ti y a mí nos salió al encuentro porque no lo estábamos buscando. Nosotros no estábamos buscando al Señor. Él se manifestó cuando ni siquiera aún preguntábamos por Él. Entonces vemos cómo entonces Pablo, ya en la revelación de Cristo, dijo: agrado a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. O agrado al hombre, revelar a su Hijo en mí. Mire cómo el apóstol tiene una transformación. La gloria sea para el Señor y bendito sea su nombre. Cristo se reveló en el corazón de Pablo. Pablo tuvo una transformación. Pablo comenzó a ver lo que nunca había visto y a entender lo que nunca había entendido. Y eso le pasa y eso nos debe pasar. Ya no podemos ser los mismos. Nuestra vida ya no gira en nuestro propio yo, en nuestras propias decisiones o en lo que pensamos que mejor nos acontezca. Ya nuestra vida gira alrededor de Cristo. Y vemos que Él hizo un descubrimiento grande que le transformó su vida completa. Y al cambiarla, al transformarla, enseguida comenzó a predicar de Jesús, que era el Cristo, y a demostrar por las Escrituras que Jesús era el Hijo de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 20 al 22. Y vemos que en Damasco Pablo recibió una revelación acerca de Jesucristo. Y aquí en Filipenses está el vivir de Pablo como un creyente que tiene a Cristo revelado en su corazón. Y es lo que necesitamos nosotros, que se nos revele Jesucristo en el corazón para un cambio. Pablo no volvió a ser Saulo. Por lo contrario, predicaba el evangelio, dando a conocer a Jesucristo. Y empezó a agradar al Padre, al mismo que tú y yo queremos agradar. Y si tuviésemos al Señor Jesucristo revelado en nuestros corazones, agradaríamos al Padre.
Entonces vemos cómo el Señor se le atravesó a Pablo. Pablo no lo estaba buscando. Tú y yo no lo estábamos buscando. Pero Jesucristo se nos atravesó en el camino. Reconocemos que antes de ser salvos vivíamos de acuerdo con nuestra carne, cumpliendo todos nuestros deseos carnales sin conocer ningún camino a la salvación. Estábamos atados al pecado y nos motivaba a hacer las cosas que nos daban placer, gusto, satisfacción y que nos hiciera sentir mejor con nosotros mismos, que nos hiciera sentir aprobados, superiores. Pero cuando somos salvos, nuestro enfoque es Dios. En lugar de enfocarnos en nosotros mismos, nuestro yo debe morir. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Cuando en la carta a los Filipenses le dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En Gálatas, perdón, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Y a qué se refería Pablo, el apóstol Pablo, cuando le decía y predicaba: ya no vivo yo? Él mató a su Pablo, él mató a Saulo, él mató a su yo y empezó a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero eso debe nacer del corazón. A él le nació en el corazón. Él se enamoró de Cristo. Entendió lo que nunca había podido entender de las Escrituras, que era la salvación. Saulo estuvo atado al poder del pecado y a hacer los deseos que pensaba que estaban bien. Pero cuando somos salvos, nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestro enfoque es en Dios, en lugar de nosotros mismos. Y el Espíritu Santo entra en nuestro espíritu humano, vuelve y entra para romper las cadenas del pecado. Pero debe ser una decisión tuya. Es decirle: Señor, yo quiero ser transformada realmente, como lo hiciste con Pablo. Sí, ese que mataba, ese que perseguía a los cristianos, ese que los encarcelaba, ese que los azotaba, ese que no te conocía y que él iba buscando de casa en casa a tus siervos para encarcelarlos, para matarlos a causa tuya. Pero que cuando fue transformado, cuando de verdad fue renovado, cambió su perspectiva y entregó su vida a Cristo. Nosotros debemos entregar su vida a Cristo, permitirnos vivir en obediencia a Dios, porque eso es lo que nos demanda Dios, vivir en obediencia. A vivir en obediencia. Eso es lo que nos demanda el Señor, a vivir para Él en obediencia. Pablo entregó su vida a Cristo. Pablo se negó a todos los placeres que le movían a actuar como lo hacía. Pablo se negó al mundo. Pablo se negó a los deseos del pensamiento. Pablo se negó a lastimar al Señor, a volverle a ofender al Señor. Y es lo que nosotros debemos hacer, como hizo Pablo. Mira lo que dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Dice: os daré corazón nuevo. Escucha acá, es una promesa. Apropiate de las promesas. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Escucha acá. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y daré corazón nuevo. Es una promesa. Saulo no estaba buscando a Cristo, no estaba buscando al Señor, lo estaba persiguiendo. Y el Señor se le atravesó. Tú y yo no estábamos buscando al Señor.
por ningún lado. Y Él se nos atravesó. Y mire la promesa que nos da: y os daré corazón nuevo. Un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hermana Patricia, pero ya tenemos un espíritu, pero nos da una promesa: un espíritu nuevo, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Sabes cuántos, hermanos? El corazón de piedra no solamente está afuera. ¿Sabe cómo se le ha endurecido el corazón a los hijos de Dios hoy? ¿Sabes cuántos hijos de Dios hoy con el corazón endurecido? Pecando deliberadamente, voluntariamente, porque conocemos la palabra y sabemos que lo que hacemos no le agrada al Señor, y no nos importa, lo seguimos haciendo. Eso es pecar con conciencia. ¿Y qué sacrificios van a quedar si pecamos conociendo que le estamos fallando a Dios? Pero mire lo que el Señor dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pero nosotros tenemos su espíritu contristado, porque donde hay pecado, donde hay maldad, donde seguimos en la concupiscencia de nuestros deseos, el espíritu se contrista. Pero se cumple: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Hay que disponer el corazón para poder caminar con el Señor, obedecer su palabra, guardar sus preceptos. Pero antes de guardarlos, ponerlos por obra, o sea, vivirlos para testimonio. Ahí estamos diciendo que para mí el vivir es Cristo. Es Cristo. Cuando nos negamos a todo lo de la carne, ahí ponemos a Jesucristo en primero nuestras vidas. Cuando nos negamos a los deseos, a las concupiscencias, a los malos pensamientos. En Primera de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que todos los que están en Cristo, nuevas criaturas somos. Y todos los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Debemos cambiar por nuestra salvación. Pablo entendió el significado real de la salvación y nos lo enseña en el día de hoy. Se lo enseñó a los Gálatas, se lo enseñó a los de Filipo. Cómo agradar a Dios, cómo renunciar a lo carnal, cómo renunciar al mundo, a los deseos, a lo que ofrece. Y nos enseña que debemos crucificar nuestra carne. Crucificarla, no modificarla, no, crucificarla. Crucificarla, entregársela al Señor. Decirle: Señor, ayúdame. Tenga misericordia de mí. Señor, mira que estoy padeciendo por esto. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces debemos morir al viejo hombre. Vienen los deseos, sí. Vienen las vanidades, sí. Viene la altivez, sí. Viene la contienda, sí. Viene la arrogancia, sí. Pero todo lo podemos llevar cautivo en obediencia al Señor. La lucha es que la carne quiere vivir y reinar en nosotros. Y Pablo habla de la batalla entre el espíritu que desea seguir a Dios y la carne que quiere satisfacerse a sí misma. Les estaba diciendo: venga, hay que sacrificar la carne, hay que crucificarla con el Señor. Hay que entregarle nuestras debilidades al Señor. Dice la palabra en Romanos capítulo 7, versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Miren lo que está reconociendo aquí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios.
Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pues debemos tener cuidado, porque la advertencia que el Señor nos hace a través de esta palabra es clara. El apóstol Pablo no dijo en Gálatas: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todos nos enfocamos, que el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia cuando vivo para el Señor. Porque sé que viviendo para Cristo, el morir es ganancia, porque voy a morir en lo terrenal. Pero voy a ser vivificado en lo espiritual. No voy a tener más sufrimientos acá, ni batallas acá, porque he vencido y he terminado la buena carrera. Entonces, para yo poder decir que el morir es ganancia, debo vivir para Cristo. Y vivir para Cristo representa alejarnos del pecado. Representa negarnos a lo que el mundo ofrece. Recuerde que estamos en la carne, pero no militamos en la carne. Los hijos de Dios no se mueven por la carne, se mueven por el Espíritu. Cuando elegimos seguir a Jesús, tendremos que sacrificar nuestros deseos carnales y saber que habrá pérdidas, muchas veces involucradas, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros conocidos. Ay, hermana Patricia, no sea tan exagerada, no nos vayamos lejos. Jonás no me dice que viajó con su familia, viajó con extraños en una nave para Tarsis, pero también me relata la historia de que ellos perdieron todo, tuvieron que botar todo al mar, porque pareciera que la nave se fuera a fracturar, se fuera a partir. Ahora, las consecuencias que acarrean nuestros hijos cuando no obedecemos y no vivimos para el Señor. Yo sé que muchos cristianos, y me incluyo, muchos cristianos estamos pagando un precio alto, vivo, para el Señor por nuestros hijos. Porque aún conociendo las Escrituras, no le honrábamos, no edificábamos a nuestros hijos. Éramos permisivos y alcahuetes con nuestros hijos. Y hoy estamos viviendo las consecuencias. Cuando un día nuestro pastor, el líder, nuestro hermano en la fe, nuestro intercesor, el que estaba en oración, y el Señor lo usaba para decirte: corrige a tu hijo. Si quiere ver días buenos, corrígelo. Y nosotros muchas veces pasamos por alto y nos ofendemos y nos hacemos los delicados. Y hoy, ¿cuántos estamos viviendo un proceso de jóvenes en drogas? Si no es tu hijo, gloria a Dios, gloria al Señor, pero va a ser un familiar tuyo. Y si no son tus hijos, son tus nietos. Por eso debemos aprender a vivir para Cristo y enseñar a nuestros hijos a vivir para Cristo. Enseñar a nuestros hijos a vivir para el Señor, negándose a todo lo que ofrece el mundo. Sabemos que el enemigo hoy está enlazando fácilmente nuestros hijos. Fácilmente los está enlazando, y nosotros les aportamos ayuda al enemigo. Le aportamos, porque cuando yo le alcahueteo a mi hijo o a mi hija, para nadie es un secreto que las redes sociales están dañando el pensamiento de nuestros hijos. Se ha despertado una morbosidad en nuestros hijos. Se ha despertado la perversidad y la inmoralidad. Es la palabra correcta, la inmoralidad en nuestros jóvenes. No es un secreto, pero nosotros aportamos para eso, porque no les exigimos a través de la palabra, porque no los instruimos a través de la palabra. Pero ¿cómo vamos a instruir a nuestros hijos si nosotros no nos hemos negado al pecado? ¿Cómo podemos instruir? Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van para el abismo. Primero tenemos que ser libres nosotros, tener claro lo que vale la salvación, lo que cuesta la salvación, o lo que costó el sacrificio de nuestra salvación, porque eso lo entendió Pablo. Pablo lo entendió claro y sacrificó todo, tanto que él dijo: todo lo que tenía lo tengo por basura
y fue instruido por Gamaliel, como decir hoy una de las mejores universidades, un decano de las mejores universidades. Y él dijo, lo tengo por basura, lo tengo por pérdida, porque entendió verdaderamente quién era Cristo. Y no solamente entendió quién era Cristo, sino vivió agradándole a Él. O sea, vivió como Cristo vivía, o procuró hacerlo. Para Él poder decir, ya no vivo yo, era porque de verdad se había negado a muchas cosas. Porque yo no voy a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y sigo haciendo lo malo. No se puede. Ahí parte todo. Negarse a los deleites, a los gustos, a la fornicación, al traguito, al engaño, a la masturbación, a la pornografía, a ver esas niñas casi semidesnudas. Negarnos a todo lo que no le agrada a Dios no es fácil. En ningún momento el apóstol dijo que era fácil. Pero si él lo logró hacer solo porque no tenía esposa, porque van a decir, no es que la esposa lo ayudó en oración. Él se guardó para Cristo en todo. Es de admirar. Un varón como lo era Saulo, altivo, mejor dicho. ¿Qué mujer no querría estar con él? Y se negó a todo. Mire lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 45. Aquí nos habla Jesucristo. Y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué no dice por todos? Porque es que Él viene en rescate por el que pide auxilio. Él viene en rescate por el que pide ayuda. Él viene en rescate por el que se postra y le reconoce y le dice, no puedo con este pecado. Yo lo he hecho. No que yo no soy santa. Yo sigo aquí en este caminar, sigo luchando, sigo peleando la batalla. Yo lo he hecho. Ven en rescate mío, Señor, porque no puedo. Quítamelo porque no fui capaz de entregártelo. Le reconozco que fui una cobarde, me ha pasado. Señor, tú me has pedido que entregue esto y he sido cobarde, miserable, porque no he sido capaz de entregártelo. Ayúdame, arráncamelo. Y el Señor me dice, bueno, yo te di la oportunidad que me lo entregaras propia, una voluntad propia, pero como no lo hiciste y me estás pidiendo que te lo arranque, te va a doler. No importa, Señor, no importa que me sangre el corazón por semanas, pero quítamelo. Eso fue lo que hizo Pablo. Se negó a todo, a toda la vanagloria, el reconocimiento por donde iba, para predicar al Cristo, al Dios verdadero. Y como le enseñó Jesucristo, Él no vino para ser servido. Hoy muchos cristianos quieren que les sirvan y que les tiendan tapete. Mi pastor, mi pastora, ¿tú sabes lo que representa esa palabra? ¿Sabes el peso de esa palabra? Siervos diciéndole pastor y pastora a siervos mundanos, peor que un mundano, cuando el pastor de pastores es Jesucristo. Yo no estoy diciendo que no hayan siervos que se guarden para el Señor. Sí los hay. Claro que los hay. Y la Biblia está llena de muchos ejemplos. Porque son ejemplos a seguir. Y el mejor ejemplo es Jesucristo. Porque Él se negó en todo. En todo se negó el Señor, en todo. ¿Tú crees que Él no tenía deseos también? ¿Que no era carne? Y Él se negó en todo, siempre haciendo la voluntad de Dios. Y ese fue el ejemplo que recibió Pablo. Y es el ejemplo que nosotros debemos recibir. No es fácil, sí, no es fácil. He vivido procesos duros. Negarse uno mismo es duro. Pero si amamos a Cristo como lo declaramos, debemos vivir para Él y por Él. Para Él y por Él. Y debemos ser fieles imitadores de Jesucristo. Porque lo que hizo Pablo fue ser imitador de Él. Imitó en todo a Jesucristo, procuró imitarlo en todo. Para que este varón, termino con esto, diga, ya no vivo yo, es porque había una convicción real de que le amaba. Había una convicción real, no como lo hizo Pedro iniciando su evangelio. Señor, yo te amo y si me es necesario morir por ti, yo lo haría.
Y el Señor le dijo, ay, Pedro, 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 si supieras que me vas a negar 3 veces y antes de que cante el gallo. Así le pasa a mucho cristiano hoy. A mí me ha pasado. Yo no lo puedo. Debo ser honesta con el Señor. Y debo reconocer y decirle, Señor, yo lo he hecho, yo lo hice. Y qué bonito que podamos ser como ese imitador fiel que fue Pablo con Jesucristo. Y vivir para el Señor en todo. Que cuando tú vayas a tomar una decisión, en vez de consultarlo con tu pareja, primero consúltalo con Dios. Para que sea el Señor quien tome el control y apareje todo. Eso es darle la prioridad al Señor y vivir para Él. Y vivir por Él. Vemos que Jesús alertó a las personas para que